Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos. Les habla Víctor Mendoza, gerente de Innova Hunting Group. Bienvenidos nuevamente a esta quinta edición de su programa Innovando, donde cada semana vamos tocando diferentes temas del mundo de los recursos humanos, donde ustedes van a ir aprendiendo un poco de cómo funciona este mundo. Vamos a hablar de temas de empleabilidad, de selección, qué pasa en las entrevistas, todo este mundo grande de recursos humanos, y obviamente vamos a ir invitando semana a semana a diferentes expertos que van a ir compartiendo su know-how, su conocimiento al respecto, y que estoy seguro que les va a gustar. Así que nuevamente bienvenidos a todas las personas que nos están sintonizando en esta quinta edición de su programa Innovando. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es cuáles son las mejores plataformas para encontrar un trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las mejores plataformas laborales para encontrar un trabajo, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito de las estafas laborales, ¿no? Vamos a encontrar cuáles son los mejores lugares para encontrar un trabajo, pero también vamos a hablar de estas estafas de las cuales lamentablemente muchas personas han sido víctimas, especialmente a raíz de la pandemia. Así que sin más, comenzamos con el programa del día de hoy. Ok, bueno, vamos a hablar entonces un poquito de los portales, ¿no? ¿Qué portales son los más usados en el Perú? ¿No? Porque claro, en cada país es diferente. Acá solamente tocamos la realidad peruana. En el Perú se puede decir que las plataformas más usadas son Computrabajo, Boomerang, LinkedIn, obviamente, ¿no? Y creo que esas son las tres plataformas más usadas, ¿no? Hay algunas otras cuantas que también ustedes sabrán, ¿no? Que habrán visto, pero digamos que estas tres son las que más convocatorias tienen, siendo LinkedIn la principal fuente de ofertas laborales, obviamente, que hay en el Perú y en el mundo también. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos identificadas a estas tres plataformas, ¿no? Nuevamente les repito, Boomerang, Computrabajo y LinkedIn, ¿no? Ok, entonces, en Boomerang y en Computrabajo ustedes tienen que crear una cuenta, tienen que crear su perfil, tienen que subir su CV, obviamente tienen que poner información actualizada. Mucha gente comete el error de no actualizar ese tipo de información y por eso muchas veces no les va muy bien en las convocatorias. Entonces, hay que tomarse el tiempo en hacer un buen llenado en estas plataformas. En LinkedIn también, obviamente, pero sobre todo en estas dos, ¿ya? Porque si tú no actualizas la información, como les digo, te puedes quedar afuera de un proceso de selección. Y yo conozco muchos casos de personas que simplemente postulan por postular, pero que muchos meses han descuidado su cuenta de Boomerang o su cuenta de Computrabajo. Entonces es importante ir armando poco a poco, ¿no? No se apuren en hacer el llenado de estas plataformas, de crear su cuenta, de subir su CV. Y obviamente tienen que asegurarse de que van a subir un CV que obviamente los ayude a ustedes a venderse de la mejor forma. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado también con eso, porque a veces también subimos un CV obsoleto, un CV que no está actualizado y eso no ayuda. ¿Sí? Es importante también indicarles a ustedes de que todos los cuadrados, o sea, todos los campos que se les pide llenar, son necesarios ser llenados. No se olviden de llenar un campo. Mientras más campos llenen, mejor va a ser para ustedes. ¿Correcto? En LinkedIn, obviamente, los consejos son similares, pero en LinkedIn lo bueno es que uno, digamos que pues tiene la facilidad de hacer estos cambios de forma mucho más sencilla que de repente en estos otros dos portales, ¿sí? Y actualizar también la información y estar un poquito más pendiente, ¿sí? Pero algo que sí es, creo que clave, y creo que es un común denominador de los tres portales que he mencionado, es que pueden ponerles alarmas. Estas alarmas les van a permitir a ustedes recibir las convocatorias de posiciones que a ustedes les interesan. Van a recibir estas alarmas, o sea, van a recibir estos enlaces en tiempo real cuando la posición se haga pública, ¿no? Por eso es importante también definir cuál es nuestro criterio de búsqueda. Si estamos buscando ser un coordinador de recursos humanos, poner coordinador de recursos humanos en nuestras alertas. Obviamente como coordinador también podemos aspirar a una supervisión, entonces podemos poner supervisor de recursos humanos. Y cada vez que salga una posición de coordinador o de supervisor de recursos humanos, automáticamente nos va a llegar a nuestra bandeja, a nuestro correo. ¿Sí? Esa es la manera correcta de usar estas plataformas, ¿no? Como les digo, por lo menos en Computrabajo y en Boomerang, se puede dejar todo esto en piloto automático para que ustedes simplemente reciban los links
y obviamente cuando haya una convocatoria puedan postular. En LinkedIn es un poco diferente porque fuera de lo que ya sale en piloto automático, hay muchos profesionales, muchos headhunters que utilizan esta red para publicar puestos de trabajo sin que tú los puedas encontrar en la parte de notificaciones o sin que puedas poner una alarma al respecto, porque simplemente es puro texto. Entonces, en LinkedIn sí que hay que crearse bastante el hábito de ir buscando las posiciones, de ir chequeando, de ir agregando a las personas que nos conviene tener como contactos, por así ponerle, ¿no? En este caso, headhunters, reclutadores, ¿no? Si vamos a usar LinkedIn como una plataforma para buscar trabajo, es importante tener a las personas idóneas como contactos para que ellas nos puedan ayudar a hacer una mejor búsqueda, ¿no? Y de esa manera no solamente está la alarma de LinkedIn, que nos va a enviar también automáticamente las posiciones que nos interesan, sino que también, por otro lado, van a poder encontrar convocatorias de trabajo escritas, redactadas por headhunters, que obviamente no se encuentran y no se pueden poner en una alarma. Así que espero que esta parte inicial les haya servido mucho. Recuerden, son 3 bolsas laborales muy importantes que se utilizan: CompuTrabajo, Boomerang y LinkedIn. También pueden encontrar Aptitude, ¿no? Pueden encontrar Indeed también como otras opciones. No las mencioné, pero bueno, también son otras opciones. Pero yo hablo de las que son más usadas, las que tienen más movimiento, donde ustedes van a poder encontrar muchas convocatorias de trabajo. Ahora, en el tema de las convocatorias de trabajo, lo que ustedes tienen que también tener en cuenta es que las convocatorias de trabajo no son, el número de ofertas no son lineales, no es como que todas las semanas aparecen, no sé, pues 40 posiciones para una posición de coordinador de recursos humanos. Hay semanas que aparecerán 40, hay otras semanas donde aparecerán 20, otras donde aparezcan 140. Es impredecible. Nadie tiene una bola de cristal de saber cuántas posiciones van a salir en una semana. Pero sí les comento eso porque a veces las personas se frustran y piensan que la alarma no funciona. Y no es así, no es que la alarma no funcione, simplemente que de acuerdo al criterio de búsqueda que tú estás teniendo, de repente en ese momento no hay posiciones disponibles en el mercado. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, con mi equipo de trabajo estábamos viendo posiciones, por ejemplo, de jefaturas de TI, y no hay muchas de esas. De hecho, en los 2 últimos meses habrán salido que 3 o 4, creo, cosa que es muy poco. ¿Ya? Si comparamos con el primer trimestre del año, tranquilamente este tipo de posiciones habrán salido unas 60 o 70. Entonces, a eso es lo que yo quiero llegar, de que no subestimen la alarma puede sonar en cualquier momento y lo que hay que sí estar atentos y postular. Me han preguntado muchas veces si es importante postular primero. Sí y no, y les voy a explicar por qué. Porque si tú, digamos que Boomerang te arroja una alarma y te arroja el link para que tú postules, si tú postulas primero, puede ser de que un headhunter que está viendo su correo en tiempo real pueda leer tu CV. Pero hay otros headhunters que van a esperar que se llene un poco el buzón de entrada. Entonces van a dar prioridad a los correos más recientes. Entonces, esto tiene un riesgo, el tema de postular primero o no. Ahora, no les digo con esto de que deben esperar al último minuto, por si acaso. Yo creo que es mejor postular primero si es que se puede, pero eso no les garantiza ser vistos, por si acaso. ¿Ok? Como muchas personas lo pueden pensar por lo que acabo de exponer. El día de hoy vamos a tener una invitada en el segundo bloque, con quien vamos a hablar un poquito más de los portales, ¿no? De estas plataformas de búsqueda de empleo. Nos va a comentar un poco más de su experiencia, ¿no? Algunos casos de éxito también, de algunos clientes que ella ha podido asesorar. Y bueno, de acá la idea justamente, nuevamente, como siempre lo digo, es que todos nos llevemos algo a casa. Así que vamos con el primer corte y volvemos con innovando en este tema muy interesante que es las plataformas laborales y las estafas laborales.
Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Estamos en el segundo bloque de su programa Innovando. Y bueno, en esta oportunidad tenemos una invitada especial, Andrea Nina Mango. Ella es Headhunter y también obviamente ve temas de selección, de reclutamiento, de outplacement, ¿no? Y recolocación laboral. Así que sin más le vamos a dar la bienvenida. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por unirte a nuestro programa. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Perfecto, Andrea. Justo el tema del día de hoy estamos hablando de los portales que más se usan para encontrar trabajo. Justamente estaba mencionando el tema de Boomerang, de Computrabajo, de LinkedIn, ¿no? A ver, vamos a tocar un poquito el tema de los portales y luego vamos a ir al tema de las estafas laborales que también existen. A ver, ¿tú consideras que las personas hacen un llenado correcto, por ejemplo, en su cuenta de Boomerang cuando están buscando un trabajo? ¿O crees que todavía hay muchas falencias en ese aspecto? Esa es la primera pregunta. No, definitivamente, en todo el tiempo que he venido viendo, o sea, distintos procesos, viendo los perfiles, hay muchas personas que ni siquiera tienen actualizado su perfil en cualquier bolsa laboral, ¿no? Digamos, lo crearon hace un año y lo dejaron ahí y cada vez que necesitan postular, postulan y sin actualizar ninguna información. Entonces, a veces no ponen su última experiencia o que están trabajando actualmente. También, ¿no? Si ya terminaron de trabajar, no lo actualizan y bueno, esas condiciones básicas que cuando uno revisa el perfil, claramente descuadran todo, ¿no? Y también pueden ser motivo para descartar a un candidato. Ok, entiendo. Ahora, ¿por qué tú crees que hay esa dejadez? ¿Por qué las personas no actualizan su cuenta? ¿Tú crees que de repente la subestiman o creen ¿por qué crees que eso ocurre? En realidad creo que son distintos factores, ¿no? Hay algunos que tienen, por ejemplo, el tema de computrabajo, ¿no? Perfiles técnicos, que generalmente o entran a un trabajo porque los llaman, ¿no? Por contactos y creen que esa plataforma no sirve y simplemente postulan para conseguir una oportunidad. Y tenemos otros que ya por tanto tiempo han estado trabajando y que no han tenido la necesidad de buscar un trabajo que ya se han olvidado de actualizarlo, ¿no? Entonces tenemos dos casos, hay otros más, pero son como que los principales. Qué interesante lo que dices. Ahora, ¿tú crees que también el tema de la tecnología, de repente para las personas mayores se les complica? Quizás que eso también pueda ser una barrera para que no tengan su perfil actualizado. Sí, correcto. También tenemos ese caso, ¿no? Hay personas que ya no están tan acostumbradas a utilizar tecnología que por eso es que no actualizan sus redes, ¿no? Incluso cuando tienes una reunión para ayudarlos a mejorar LinkedIn o lo que sea Boomerang, Computrabajo, dicen, yo no sé cómo funciona eso y a veces ni los propios hijos tienen el tiempo para poder ayudarlos a actualizar. Entonces también está ese punto, ¿no? De no saber manejar la tecnología correctamente. Ok, ¿y qué hay de los perfiles de LinkedIn? ¿Tú consideras que las personas también lo tienen bien actualizado? ¿Cuál crees que pueden ser algunas falencias que los profesionales, sobre todo que están buscando trabajo, tienen? Claro, en el caso de LinkedIn hay de todo caso en realidad. No, hay personas que están buscando trabajo y de frente activan su opción, ¿no? De Open to Work, ¿no? Que ya hemos visto que muchas veces no es bueno porque hay personas que lo toman como un método de desesperación. Hay otras personas que ni siquiera actualizan qué es lo que están buscando actualmente, ¿no? Por criterios de últimos trabajos, ¿no? En cuanto también hacia qué sectores están apuntando. Entonces, si no tienen claro eso, ¿no? Sus posiciones y los sectores, y tampoco lo reflejan en la plataforma, tampoco los reclutadores entendemos qué es lo que están buscando, ¿no? Y digamos, en teoría, ¿no? En lo que sería su experiencia, por más que ellos sepan, conozcan y manejen los procesos, si no lo reflejan en el perfil,
a uno como reclutador o headhunter no le da la oportunidad tampoco de poderlos contactar para darles esa oportunidad. ¿Por qué la opción Open to Work consideras tú que manifiesta ansiedad por parte del postulante? Porque o sea, de por sí, ya cuando nosotros postulamos, le estamos dando a entender a la persona que va a revisar nuestro perfil que estamos interesados en. Ya poner esta opción del Open to Work es como decir, llámame, necesito el trabajo ya, en este momento. Y por más que lo necesitemos, es cierto, no hay que mostrar tampoco ese grado de ansiedad, ¿no? Que se puede manejar incluso dentro de una misma entrevista. Qué interesante. Qué interesante. ¿Qué otros errores tú, por ejemplo, puedes ver en LinkedIn que la gente comete, ¿no? Cuando hace el llenado de su perfil o en temas de publicaciones? ¿Qué otras cosas tú has podido identificar que puedan ser perjudiciales para una persona que busque trabajo? Ok, aparte de activar la opción, pues, ¿no? Del Open to Work, el hecho que su titular no tenga las palabras claves no relacionadas a su perfil, ya sea de lo que esté trabajando o de lo que busca, ¿no? Incluso no tener claro su información en el resumen, a nosotros nos da mucho que pensar, pues no sabemos qué es lo que va a ofrecer, no sabemos qué es su experiencia, su carrera y todo lo demás que vendría a ser como que un resumen correcto de su perfil. De ahí, en lo que va en la parte de experiencia, muchos se centran solo en poner la empresa y la posición, ¿no? Y no destacan un poco de sus funciones o cuál ha sido su valor agregado en las empresas, ¿no? Cosa que importa, realmente importa saber cuál ha sido el valor agregado del profesional dentro de cualquier posición que haya tenido. Ujú. Ok, interesante. Y qué interesante todo lo que mencionas. Justo yo miraba el post de una persona que constantemente veo en LinkedIn que siempre postea todas sus experiencias y justo acaba de postear de que tuvo una mala experiencia, por ejemplo, con un gerente que lo entrevistó y siempre es reiterativo. Por ejemplo, yo a esa persona no le daría una oportunidad para una entrevista porque, más que todo por ese tema de la ansiedad, ¿no? Y sobre todo de ventilar cosas que en realidad deberían quedar en una entrevista, ¿no? No es necesario estar a cada rato ventilando cómo te sientes o cómo te fue un proceso de selección, ¿no? Porque eso también te puede jugar en contra, obviamente, ¿no? Uno ya como reclutador la pensaría dos veces antes de considerarlo de una terna. Entonces, para todos amigos eso también es muy importante. Tengan cuidado con lo que publican, cómo lo publican, porque eso también puede ser perjudicial. Ok, muy bien, Andrea. Ahora, hemos hablado un poquito de las plataformas, digamos que más se usan, las más conocidas. ¿Hay plataformas que son bambas? ¿Hay plataformas que en realidad son una estafa? ¿Existen o no existen o es un mito? Sin necesidad de No, dar nombres, por si realmente, acaso. claro, no, no te preocupes. Ajá. En realidad, páginas bambas, por decirlo así, ¿no? Que estafan, hay un montón. Incluso en LinkedIn lo vemos seguido, ¿no? Que las mismas páginas de las empresas están publicando constantemente. Nosotros solo manejamos bolsas laborales en LinkedIn, en Boomerang, en Computrabajo y todavía ponen los enlaces como para que sepan, ¿no? En dónde postular. Porque no sé si es que todos habrán visto, pero hay algunos buscan sus ofertas, ¿no? De frente en Google, ¿no? Entonces ahí les salen un montón de páginas. Y muchas veces hay páginas que republican las ofertas de otros lados, ¿no? O sea, simplemente dicen, lo sacamos de tal fuente y ahí queda, ¿no? Y de ahí supuestamente la gente postula, manda su información y ya cuando los contactan no es como normalmente pasaría, ¿no? Que es un entrevistador que te hace tu, bueno, ya sea tu entrevista o filtro telefónico, sino lo contactan por correo o por mensaje y ya cuando piden dinero, digamos, para que puedan seguir en el proceso, es donde ya hay personas que justamente por la ansiedad y la preocupación que tienen de encontrar un trabajo, acceden a estas cosas. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que ocurra eso. Ahora, ¿te da la sensación que también de repente Facebook se ha convertido como el lugar número uno para que estas estafas se lleven a cabo? ¿Tienes esa percepción? En realidad eso también tiene ya un tiempo, ¿no? Y antes era más común para perfiles técnicos, ¿no? Técnicos, asesores de venta, cosas así. Ahora ya lo están utilizando para cualquier perfil, ¿no? Ya uno que tenga acceso a Facebook crea alguna página supuestamente corporativa de cualquier empresa y empieza a ofrecer ofertas, como si realmente fuera la empresa, ¿no? Cosa que no pasa. Entonces, por eso es importante también recurrir a las páginas oficiales de las empresas para ver si de verdad su bolsa de trabajo aparece en Facebook, ¿no?
Claro, o recurrir a estas bolsas laborales que hemos mencionado, ¿no? Las más grandes. Ese es un signo de garantía. Y es correcto, es cierto. Yo también, en verdad, amigos, yo nunca les recomiendo, si encuentran un trabajo en Facebook, 99.9% que es estafa. ¿Ok? Porque no es un portal que se use justamente para buscar trabajo. Por lo menos no trabajos administrativos, gerenciales, ejecutivos. De repente, como dice Andrea, pueden ser para cargos de ventas u otros, quizás, ¿no? Pero en realidad no se usa mucho Facebook, así que mucho cuidado con eso. Andrea, te invito por favor para que te quedes en el bloque 3, donde vamos a seguir hablando de las plataformas que son las más usadas en el mercado laboral peruano, y también un poquito vamos a entrar en este mundo de las estafas laborales. Vamos a entrar en detalle de cómo es que funciona esto. Así que amigos, los espero para este tercer bloque, donde vamos a seguir hablando con Andrea Nina Mango, Headhunter y consultora de recursos humanos, y espero que estas historias que podemos comentar les sirvan bastante a ustedes y a sus familiares, porque en verdad van a ver que son historias que los van a dejar con los cabellos hechos paraditos, van a estar con los cabellos parados. Así que volvemos en este tercer bloque y ahí volvemos con estas historias. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Amigos, bienvenidos a este tercer bloque de su programa Innovando. Nuevamente, el tema de hoy, para ponernos al corriente de las personas que recién nos están sintonizando, es los portales o las plataformas laborales formales que hay en el Perú, cuáles son, y también vamos a hablar de las estafas laborales. Bueno, ya estamos hablando de ambos temas, ¿no? Y estamos otra vez conectados con Andrea Nina Mango, consultora de recursos humanos, Headhunter, con quien vamos a seguir hablando del tema de las estafas laborales. Muchas veces, como tú comentabas, en LinkedIn se ve gente publicando estas estafas a las que están siendo sometidas. ¿Tú puedes comentar alguna historia, contar alguna historia para nuestra audiencia de cómo se llevó a cabo esta estafa para que la gente sobre todo tome la previsión del caso? Sí, correcto. En LinkedIn he visto varias veces, ¿no? Y varios casos de personas que publican, ¿no? Como había mencionado hace un momento, que les llegan correos, supuestamente en los que están pasando un proceso y justo son de las posiciones que están buscando, ¿no? Eso es todavía como que lo peor de la situación. Entonces ponen el nombre de la empresa, la descripción del puesto y muchas veces incluso hasta lo que ofrecen. Pero al último ponen, para poder seguir con el proceso, debe hacer un pago de cierta cantidad y por tales conceptos. Supuestamente es por el tema de examen médico, por certificados que piden para que pueda cumplir a su totalidad. Y ahí es donde ya empieza, ¿no?, el problema. Las personas, cuando ven este correo, ya desde ahí se debería activar la alerta, ¿no? Porque ningún proceso te va a cobrar para que puedas ingresar. El examen médico es parte de, igual los certificados, si es que no los has tenido y son indispensables, no te lo van a hacer pagar cuando ya vas a entrar, ¿no? O sea, si no es indispensable y es parte del puesto que vas a llevar, la empresa lo va a cubrir. Entonces, de ahí es donde la gente debe darse cuenta, incluso si tiene ciertas dudas, puede recurrir nuevamente, ¿no?, a las páginas oficiales o a contactar por LinkedIn, ¿no?, que es la forma más rápida, a algún reclutador para poder pedir información. Correcto, es cierto lo que acabas de mencionar. También, por ejemplo, lo que se suele hacer, y esto les cuento a todos ustedes, es a las personas les escriben por WhatsApp y les dicen que ya son parte de un proceso de selección y de hecho les realizan una entrevista floja.
por si acaso. Alguien de recursos humanos obviamente se puede dar cuenta fácilmente que no es un entrevistador de verdad, que no está preparado en temas de recursos humanos. Una vez con mi equipo hicimos el seguimiento de cómo estas estafas se llevan a cabo y es increíble porque en verdad ellos te engatusan tanto que al final uno termina dudando de que la propuesta laboral puede ser cierta. Obviamente eso ya uno lo descarta cuando ve la carta oferta o las propuestas, ¿no? No ve seriedad, no tiene buena ortografía. Obviamente la forma como se manejan estos documentos no son para nada formales. Y lo que decía Andrea, te cobran por los exámenes médicos, te cobran por exámenes de seguridad, se inventan muchas certificaciones que tú necesitas para ir a trabajar. Entonces, siempre hay que recordar, amigos, de que nunca hay que pagar en un proceso de selección. Jamás, una empresa jamás te va a cobrar ni un sol. Ellos cubren con todos esos gastos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si ustedes son contactados, les escriban por correo, les escriban por WhatsApp, jamás accedan a participar en esos procesos de selección porque esos son estafas. ¿Sí? Son estafas. ¿Ok? Hay que tener cuidado, ¿no? Cuando uno es invitado a un proceso de selección, tú te das cuenta la gramática, la ortografía, obviamente de la persona que se está comunicando contigo, bueno, no la gramática, en verdad, la ortografía. Tú te das cuenta de la ortografía, ¿no? La forma, cómo escribe, cómo redacta esa invitación a que participes del proceso y obviamente ves el correo corporativo. Entonces, y una forma fácil de identificar que la empresa es la que dice ser, es justamente viendo de dónde resiste ese correo, ¿no? Viendo la extensión, porque estas empresas que hacen estas estafas mayormente usan Hotmail, Gmail, o a veces inventan el nombre de la empresa, pero lo hacen muy mal, o sea, es fácil de darse cuenta, créanme, no van a dudarlo. Así que ahí les hemos contado un par de historias para que las tengan en cuenta. A ver, Andrea, bueno, siguiendo con el tema de las estafas laborales, ¿no? ¿En algún momento alguna persona te ha comentado de cuánta plata ha perdido invirtiendo en estos exámenes, pagando por estas pruebas para poder ingresar a un lugar? ¿Te han comentado de montos? En realidad, no es que me hayan comentado directamente, ¿no? Yo he visto estos casos en publicaciones hechas en LinkedIn, ¿no? O Okay. sea, hace una semana, si no me equivoco, recién vi un caso de una señora que estaba pasando proceso, ¿no? Y literalmente todo, de dónde se empieza a dar cuenta ella de cómo había pasado todo eso, ¿no? Ujú. Le piden la plata para el examen, para los certificados, le dicen, entras la próxima semana y empieza, ¿no? Le empiezan a alargar el tiempo o la fecha en la que iba a ingresar. Entonces ahí es donde ya se da cuenta, ¿no? De que había sido toda una estafa y empieza a publicar solo el correo y solo que había hecho los pagos, ¿no? No exactamente los montos, pero sí había dado a conocer ese caso. Incluso, o sea, se podría decir que lo peor de esa situación es que en los comentarios muchas personas decían que les había pasado algo similar y supuestamente también con la misma empresa, ¿no? Entonces, como tú comentabas, el tema de la extensión del correo, ¿no? Del cual está siendo contactado, es un indicador, ¿no? Porque muchas veces estas personas que hacen las estafas utilizan el Gmail, ¿no? O Outlook o cualquier otra extensión que no, que no es la extensión corporativa, ¿no? O sea, hablando de montos, sí no te podría asegurar, pero hay muchos casos prácticos que podemos ver en el perfil o en el inicio de LinkedIn. Interesante, sí, por ejemplo, yo he escuchado casos de 500 soles, de 1000 soles, hasta 2000 soles, que es increíble, la gente, obviamente con la esperanza de encontrar un trabajo, lo han pagado, ¿no? Y es muy lamentable por estas personas que ilusionadas, ¿no? Fueron engañadas por estas personas que son unos malhechores, en verdad, creo que hay que tener sangre en la cara o no tener sangre en la cara para poder hacer eso, ¿no? Para estafar, sobre todo a una persona que esté necesitada de un trabajo. Y bueno, y una cosa que sí yo les recomiendo a todas las personas que nos están sintonizando es que tengan mucho cuidado porque, por ejemplo, cuando les hacen llegar estas cartas ofertas, utilizan el nombre real de una persona, de un ex trabajador normalmente, que trabajó en esa empresa. Y a veces las personas, por reclamar a alguien, terminan denunciando a esa persona que no tiene nada que ver con el tema. Me ha pasado, yo he hablado con varias personas que han sido denunciadas injustamente. Y lo peor de todo es que el estafado realiza la denuncia de forma pública, como un portal como LinkedIn,
expone el nombre de una persona inocente y al final lo que estás haciendo es dañar la reputación de una persona que es víctima, al igual que el que ha sido estafado. Cuando tengan esos casos, siempre vayan a una comisaría, no vayan a redes sociales, no van a encontrar ahí nada. Vayan a una comisaría, expongan el número donde fueron estafados y esa es una buena manera de comenzar a tomar fuerza con estas denuncias contra estas estafas. Si pueden grabar las conversaciones, también eso ayuda, créanme. Así es mucho más fácil encontrar a estos estafadores. Andrea, ¿cuáles serían algunas recomendaciones finales que te gustaría darles de repente a las personas que están ingresando sus informaciones en las plataformas, ¿no? Y que están buscando trabajo de forma ya un poco ansiosa, ¿no? Porque de repente el resultado no se está dando? ¿Cuál vendrían a ser algunas recomendaciones tuyas? Ok, principalmente identificar cuáles son las palabras claves para las posiciones que buscan, ¿no? Desde ahí parte todo, ¿no? Si no sabemos qué es lo que queremos, no podemos hacer nada. Segundo, trabajar y actualizar los perfiles que tenemos en las bolsas laborales. CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, que son las principales. Si tenemos otras que también son buenas y sirven para poder buscar una oferta, también, no siempre actualizada. En el caso de los resúmenes, tener claro y reflejar cuál es nuestro perfil profesional, porque si es que no tenemos un buen resumen, también los reclutadores, ¿no? Como tienen tantos perfiles, tantos CVs que revisar, no lo van a hacer, ¿no? Segundo, el tema de la experiencia, tenerlo actualizado también si ya dejamos de trabajar o si seguimos trabajando, dejarlo claro, poner cuáles son las funciones y logros que hemos tenido o tenemos dentro de la empresa, porque eso también sirve para cotejar, ¿no? Entre los requisitos y lo que estamos buscando. En el caso de las competencias también es importante, ¿no? Resaltar cuáles son nuestras competencias como profesionales y nunca olvidarnos del tema de las recomendaciones, ¿no? Ya sabemos que en el CV muchas veces ponemos referencias o nos piden referencias para validar, pero las recomendaciones en LinkedIn sobre todo nos dan una idea ya de cómo, por ejemplo, un jefe o un compañero ha visto tu trabajo. Entonces ya sabemos más o menos o tenemos una idea de cómo eres y ya vamos guiando la entrevista también si en un momento se da. Perfecto, Andrea. Muchas gracias por tu participación en este programa. Lo agradezco mucho. Espero que poder tenerte pronto de nuevo para tocar otros temas. Y gracias nuevamente por ser parte de este programa. Gracias, Víctor. De verdad, un gusto. Okay. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, amigos, ella fue Andrea Nina Mango, consultora de recursos humanos, Headhunter, y nos ha compartido un poco su experiencia y su punto de vista con respecto a este tema que estamos tratando el día de hoy. En el cuarto bloque responderé algunas preguntas, algunos audios que nos han hecho llegar y daré mis conclusiones sobre este tema muy interesante. Así que los espero. Gracias. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Hola amigos, bienvenidos a su programa Innovando y estamos en el último bloque de este tema muy interesante del día de hoy que estamos tratando, que es las plataformas laborales y las estafas laborales. Así que gracias nuevamente a todos por su sintonía, por sus preguntas, por sus comentarios. Siempre son bienvenidas y sobre todo nos dan más ideas de qué temas podemos tocar. No se olviden que nosotros en Innova Hunting Group brindamos un servicio de recolocación laboral. Para las personas que están sufriendo para encontrar un trabajo o necesitan orientación, nosotros podemos ayudarlos con nuestro servicio. Solamente tienen que escribirnos a WhatsApp 992-751-378.
al WhatsApp 992-753-1, repito, 992-751-378 y van a poder encontrar la información que ustedes quieren. También pueden visitarnos a nuestra página web ihgroup.pe, donde van a ver testimonios de clientes recolocados, los diferentes servicios que brindamos y sobre todo la garantía del servicio que Innova Hunting Group brinda y con los cuales hemos recolocado a más de 7.000 profesionales que han estado en busca de un cambio o que han estado desempleados. Así que los invito por favor a que me escriban. Bueno, volviendo al tema del día de hoy, vamos a escuchar 2 audios y luego voy a responder algunas preguntas que me han hecho llegar y de esa manera vamos complementando el programa, ¿no? Respondiendo estas dudas que la gente nos hace llegar y que son muy importantes poder responderlas. Así que vamos con los audios. Estoy haciendo mi LinkedIn y quisiera saber cuáles son las, por ejemplo, 4 cosas que no pueden faltar en mi perfil. A ver, gracias por el audio. Lo que es importante en LinkedIn tener claro es, por ejemplo, los criterios de búsqueda. O mejor dicho, el titular, ¿ya? Porque el titular es el criterio de búsqueda en realidad, pero es lo mismo. Pero ya, vamos a decirle el titular. Entonces debe estar tu nombre, tus 2 apellidos, el paterno y el materno, y obviamente tiene que estar tu titular, ¿no? Que debe ser tal cual lo que eres en ese momento. Entonces, si tú eres gerente de logística, dentro de tu titular debe decir gerente de logística, ¿no? Puedes poner un / comercio exterior, puedes poner supply chain y todo lo que te envuelva a ti como profesional, ¿sí? Esas palabras claves van a permitir que te puedan encontrar con facilidad. También otra cosa muy importante en LinkedIn es que lo tienes que tener actualizado y tienes que crear el hábito de agregar a las personas, pero tú tienes que crear una red inteligente. Si tú deseas saber un poco mejor cómo armar tu red inteligente, en Innova Hunting Group te explicamos cómo hacerlo. Ahí te explicamos, es que depende mucho también de la posición. Depende de la posición, del perfil de la persona. Entonces es una estrategia diferente. No se puede dar como tips generales en esa parte. Va a depender a qué posición apuntamos, el sueldo y todo eso, ¿no? En qué lugar. Y hay formas de cómo manejarlo y como les digo, acá en Innova Hunting Group vamos a ayudarlos con eso. Vamos con el segundo audio. Gracias por el primer audio, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Soy Omar Valle y quisiera conseguir trabajo, así que quisiera saber qué es lo que observa un headhunter en un perfil de LinkedIn. Gracias, Omar, por la pregunta. Sí, lo que un headhunter observa primero es cuántos años de experiencia tienes, si has sido consistente, si has trabajado un buen tiempo en cada lugar donde has estado, si no te has movido mucho, un poco cuál es tu participación en redes, también se mira eso, si tienes comentarios acertados o no. Tu preparación también cuenta un poquito, ¿no? ¿Qué has estudiado? Si tienes estudios en paquetes que realmente las empresas usan hoy, Power BI, por decirle, o un Office avanzado, obviamente te va a ayudar, ¿no? Hay que ser también muy asertivos en qué cursos elegimos estudiar para ponerlos en LinkedIn, ¿no? Si puedes poner tu CV, lo puedes colgar, genial, le ahorras trabajo al reclutador, eso también ayuda. Pero sobre todo se valora el tema de la experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿Qué funciones has desarrollado? ¿Cuáles son tus logros? Y eso debe estar bien marcado en tu CV. Así que espero que estos consejos que te he dado te ayuden para potenciar tu LinkedIn. Vamos con las preguntas. Tenemos preguntas también que nos han hecho llegar, así que vamos con ellas. A ver, Silvia Vega me dice, o me pregunta, ¿cómo puedo hacer un buen perfil en LinkedIn si no cuento con experiencia de trabajo? Uy, Silvia, qué buena pregunta. Ok, si es que tú no cuentas con experiencia laboral, lo que tú puedes ir haciendo es poner experiencia extracurricular como voluntariados, participaciones en asociaciones, en grupos, ¿no? Puede ser dentro de tu universidad o afuera, ¿no? Si perteneces a una asociación cristiana, puedes ponerlo. Si eres parte de los Boy Scouts, se me ocurre también ponerlo. Todo ese tipo de cosas momentáneamente te van a ayudar a llenar tu perfil de LinkedIn, ¿no? Hasta que vayas ganando experiencia. Lo importante es que los headhunters o los reclutadores vean que eres una persona que está integrada a la sociedad, que está involucrada en asociaciones o en actividades de provecho, ¿no? Entonces, y está bien, ¿no? Cuando una persona no tiene experiencia, obviamente es mejor poner este tipo de experiencias que no son profesionales, pero que sí ayudan a uno a poder apostar por un joven como tú, como una joven como tú,
¿no? Porque nos da un buen indicio de que sí, o sea, eres una persona de provecho para la sociedad, que está buscando crecer, que esté involucrada en asociaciones que están buscando hacer el bien. Así que, genial por ese lado. Vamos con otra pregunta. Luciana Vargas me pregunta, ¿cómo debe ser la foto que presente en mi CV? Ok, gracias Luciana por la pregunta. La foto debe ser formal, ¿no? Hay muchos estudios ahora que se dedican a tomar fotos para el CV y también para LinkedIn. Yo siempre sugiero de que al margen de o sea, no necesariamente tiene que ser como una foto carnet, ¿no? Puedes hacer de costado, dependiendo de tu ángulo, ¿no? Eso ya te lo dirá el fotógrafo. Pero siempre tienes que estar formal. Nunca subestimes una fotografía, porque una fotografía dice mucho de uno. Hay personas que a veces se relajan y no se ponen corbata, por ejemplo, en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres se ponen muy relajadas y se ponen de repente, están con cuello, un polo sin cuello y con una chompa ligera. Entonces hay que cuidar mucho la imagen, porque esa imagen también denota nuestra formalidad. Y como siempre les digo a mis clientes, es mejor pecar en exceso de elegancia que en defecto. Porque, por último, si una organización que no es tan formal se fija en ti, pues bueno, no va a tener ningún anticuerpo porque estés vestido formalmente. Pero una empresa que obviamente sí tenga estándares altos de formalidad y de presencia, y sobre todo para posiciones como ejecutivos de ventas o comerciales, obviamente tienes que estar impecable. Entonces hay que cuidar el detalle de la foto porque sí es importante. Y sobre todo porque también denota y detalla nuestra edad. Y eso es importante, por favor, también tenerlo en cuenta. La foto tiene que ser un copy-paste de nuestra edad. No debemos aparecer ni más jóvenes ni mayores de lo que somos. Porque si ustedes hacen eso, se pueden desviar la atención del headhunter. Así que tengan cuidado. Vamos con otra pregunta. ¿Los reclutadores se dan cuenta cuando alguien miente en la entrevista? Fernando Aguilar. Sí, nos damos cuenta. Hay muchas formas de darnos cuenta. No solamente con los gestos faciales, con la mirada de ojos, sino que también a veces hacemos otras preguntas que, digamos, contribuyen a que encontremos la verdad, de una semiverdad que podemos olfatear, ¿no? O una posible mentira. Y como el postulante, está tan concentrado en responder las preguntas, a veces no mide la congruencia de sus respuestas. Entonces, digamos que 3, 4 preguntas después, hacemos una pregunta justamente para encontrar la verdad de la pregunta 2, se me ocurre, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos la verdad. Pero también empezamos a hacer una historia en nuestra mente del paso que ha tenido profesionalmente. Si en el año 2019 estuviste trabajando, ¿por qué en el 2020 dejaste de trabajar? ¿Y por qué en tu CV indica que sí estuviste trabajando? Si en la entrevista dijiste que te tomaste un sabático. ¿Se dan cuenta? Esas incongruencias, o en LinkedIn también puedes encontrar incongruencias. O por qué no hay un certificado de trabajo, o por qué no está bien detallado ese tema. Entonces sí, encontrar las mentiras para nosotros nos resulta realmente sencillo, y de hecho, como ya lo he dicho en otras oportunidades, no mientan jamás, no lo hagan porque es lo peor que pueden hacer, ¿no? Sobre todo, no mientan cuando se les pregunte por qué salieron de su último trabajo. No lo hagan, nunca digan cosas que no se ajustan a la verdad, como reestructuración de la empresa o como que liquidaron la empresa cuando eso no ocurrió. Digan la verdad, si salieron porque los despidieron, digan simplemente que tuvieron un desacuerdo pues, de visión, ¿no? Con su jefe o con los objetivos de la empresa y ya. Nosotros vamos a deducir que los despidieron, pero no por eso vamos a pensar mal de ustedes. Así que gracias por la pregunta, esa está muy buena. Vamos con otra. Carla Ruedas dice, ¿qué aspectos de mi vida debo mencionar cuando me preguntan cosas sobre mí? Carla, qué buena pregunta, me gustó tu pregunta. Ok, a ver Carla, cuando te preguntan, cuéntame de ti, tú justamente lo que tienes que hacer es contar todo respecto a ti, todo lo que te haga como eres tú, o sea, todo lo que te define a ti como Carla, ¿no? Tus hobbies, tus pasiones, tus pasatiempos, absolutamente todo. Mientras tú te des a conocer de forma genuina y te abras mucho más con el entrevistador, créeme que todo esto va a ser muy beneficioso para ti, porque él va a sentir que te conoce, va a sentir que has sido honesta, que has sido transparente, y esa honestidad últimamente te puede llevar a etapas finales de un proceso de selección. El problema es que no todas las personas se dan a conocer a la primera. Hay muchos que no lo hacen por
por miedo, hay otros porque no se abren fácilmente. Pero sea como sea, uno en una entrevista tiene que abrirse porque justamente la idea de la entrevista es conocer a la persona, más que al profesional, y eso muchas veces lo he dicho. Vamos con una última pregunta. Gracias por la pregunta que me hicieron llegar. A ver, Germán Ribeiro dice, ¿qué puedo poner en el titular de LinkedIn si no tengo experiencia? Ok, puedes poner tu carrera, por ejemplo, si eres bachiller de administración de empresas, o si estás en curso de administración de empresas, poner administrador de empresas, o estudiante de la universidad tantos en administración de empresas, ¿sí? Esa es una buena forma también de ponerlo si es que no tienes experiencia. Así que, pero sí, ahora el LinkedIn obviamente yo lo recomiendo que una persona lo pueda tener, mientras más joven, mejor todavía. Pero cuando uno está en primer año o uno de año de universidad, no se estresen tanto, tranquilos. Pero sí, ya cuando estén buscando sus prácticas, tienen que asegurarse de tener un buen titular. Y un buen titular justamente es ese. Bachiller en administración de empresas, bachiller en economía. Y eso los va a ayudar bastante. Así que gracias por la pregunta. Muy bien, esas fueron todas las preguntas que hemos tenido el día de hoy. Gracias a todas las personas que participan y que siempre nos hacen llegar sus comentarios. El día de hoy hemos tocado un tema muy importante, que son las estafas laborales y las plataformas principales para buscar trabajo en el Perú, ¿sí? Espero que este tema haya sido de su agrado, espero que hayamos podido responder muchas preguntas. Vamos a entrar en el tema de las estafas laborales un poquito más a profundidad en otro programa, porque ese es un tema también que se puede ampliar mucho, pero desde ya les agradezco a todos por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos al número que aparece en pantalla, 992-751-378, 992-751-378, y nosotros los podemos ayudar con nuestro servicio de recolocación laboral. Soy Víctor Hugo Mendoza, gerente de Innova Hunting Group, y yo los veo a la próxima. Muchas gracias por su sintonía.